Figaro. Son qua, ehi, Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Con pochissimo sotto le foglie, con il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Y una revelación sumamente importante, yo diría que medular para lo que ha sido la gestión de Chávez en cuanto a la repercusión, la relevancia que tuvo el famoso caso que en Venezuela se le conoce como los paracachitos. A ver, en breves palabras pretendo sintetizar qué fue lo que ocurrió y voy a colocar la voz del propio magistrado, ex magistrado Eladio Aponte, hablando directamente sobre este caso de los paramilitares, que habrían estado, y ahora nos enteramos de que todo fue un montaje, en una hacienda conocida como la Hacienda Dactari. Está por allí aledaño a la capital de Venezuela, Caracas, en una zona conocida como en El Hatillo. Eladio Aponte ha expresado, ha confesado que dudaba de la procedencia de estos, que como llamó Hugo Chávez, paramilitares. Reconoce que eran unos muchachitos imberbes y reconoce que no cree que hayan ido a Venezuela, si es que fueron, como lo han planteado los medios oficialistas antes y ahora, a lo que el régimen de Hugo Chávez dice que fueron. Antes de ponernos en contexto, mis amigos, vamos a escuchar rápidamente esta parte de este hecho tan importante que trajo consecuencias tremendas del caso de estos paramilitares que habrían ido, dice el régimen chavista, a matar a Hugo Chávez y a intentar dar un golpe de Estado. Vamos a ver qué dice entonces Eladio Aponte. Un magistrado de Venezuela, expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, es vinculado al narcotráfico y removido de su cargo por el Poder Legislativo. El día que iba a ser interpelado por la Asamblea Nacional, no acudió, huyó del país. Ahora el juez teme ser juzgado por la justicia venezolana. El magistrado Eladio Aponte decidió hablar. Y estas son sus revelaciones. Señora Aponte, ¿alguna vez usted recibió alguna llamada de algún funcionario público de cualquier estatus para solicitarle a usted algún tipo de manipulación en la justicia venezolana? Cierto, desde el presidente para abajo. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, 30 años de prisión. Por lo menos en el caso del presidente de la República que usted menciona, ¿hablaba directamente con usted el presidente? Directamente. ¿Lo llamaba usted? A mí. ¿Para qué? Principalmente en el caso de los paramilitares del Hatillo. El caso llamado como los paracachitos. Bueno, le dieron ese nombre también. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué lo llamó? Bueno, para que condujera de una manera conveniente hacia el gobierno las investigaciones. Exactamente, ¿cuál fue la solicitud del presidente? Mira, yo creo, a mi manera de ver, de que tales paramilitares, yo dudaba su procedencia. ¿Por qué? Porque eran muchachos imberbes, inexpertos, algunos no manipulaban algo, algunos no sabían por qué estaban así, y que por mera casualidad fueron detenidos los autobuses por una patrulla de la Policía Metropolitana y se subió el caso. O sea, ¿y cómo vinieron esos señores de Colombia? ¿A qué lo trajeron? O sea, ¿ese caso fue montado? Bueno, sacando las conclusiones, yo no lo daría a esta altura. ¿Usted considera que ese caso pudo haber sido montado? Usted recibió una llamada del presidente Hugo Chávez para ese caso, pero no nos ha especificado qué fue lo que le pidió. Bueno, que llevara ya le dije, las investigaciones adelante, de que esto era algo contra el gobierno y que debía demostrarse que era tal cosa. Mira, quiero aclarar algo que creo que no lo oí que lo hayas dicho. Aponte fue el fiscal general militar, sí, del caso de los paramilitares. Y presidente de la Corte Marcial. Luego, gracias a ese caso,
según él dice en la entrevista, y otro caso más del tal Mazuco, etcétera, llega a presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Es un alto magistrado, uno de los presidentes de sala. Por otro lado, cuando comentaste que el régimen dijo que esos supuestos paramilitares iban a matar a Chávez, el régimen lo ha dicho mucho, pero el propio Chávez no solamente lo dijo, y tengo aquí el audio que lo voy a poner a continuación, sino que acusa a Uribe de todo este complot para matarlo. Colombia participó en el plan para asesinarme, enviando para acá los paramilitares, aquellos que capturamos. Uribe dijo que pruebas y no sé qué más. A él se lo dije un día, mira Uribe, aquí pasó esto y esto y esto. No hizo nada. Y yo sí le di a Uribe elementos, porque incluso le dije, creo que tú no sabías nada, no puedo ni imaginármelo que tú estés en esto, Uribe. No quiero, pero no puedo, no me sale a mí. No, pero ¿cómo tú vas a creer eso? Dámelo los datos que tengas. Cuando me di cuenta que los datos que yo le daba más bien los utilizaba, era para tapar la cosa, dije, no le doy más. Ahora yo le dije un día a Uribe, y públicamente lo dije, ¿por qué no abren un juicio allá también? ¿Tú no crees que haga falta abrir un juicio? Nada. Anoche se quedó inerte y yo no sé en qué carreta se me fue por la secreta guardarraya de la muerte. Robert, perdona, ¿qué tal para nuestros oyentes que no conocen bien el detalle? ¿Por qué no comenzamos dándole la historia de qué fue lo que pasó? Bueno, fíjate, yo creo que tenemos que remontarnos al 27 de febrero de ese mismo año, 2004, cuando revienta en Venezuela la sublevación de la guarimba.
país no aguanta más esta situación. Aplicar con esa unidad en la mano una estrategia de doble acción. Por una parte, una acción de resistencia civil. O hace falta la unidad y la presión del pueblo en la calle, de los venezolanos. Porque si nosotros hacemos lo que el pueblo francés y salimos todos a la calle, un buen día un paro nacional, unidos trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, militares retirados, medios de comunicación, Caldera va a tener que llamar a referéndum y preguntarle al país para seguir el ejemplo digno de Ampara. Ustedes quieren que yo los mande y lo que el pueblo diga, tiene que hacerlo porque el pueblo es el dueño de este proceso, tiene que ser el dueño de este proceso. La guarimba es una estrategia de sublevación cívica activa, generalizada y sostenida que a mi juicio y a juicio de muchos entendidos, entre ellos algunos oficiales inclusive del ejército norteamericano, de la Fuerza Aérea Norteamericana, creemos que es básicamente una de las pocas maneras de salir del régimen castro-estalinista de los hermanos Castro en Venezuela, porque hay que estar claro que el régimen que hay en Venezuela está dirigido por los hermanos Castro en Cuba. Eso yo nunca digo el régimen de Chávez. Que lo diga, muy importante. El régimen de Chávez. Chávez es un títere, se muere mañana y no pasa absolutamente nada. Ok, entonces, así como lo fue, o como lo es José Eduardo Santos en Angola, etc. Bueno, entonces, el 27 de febrero, bueno, el 24 de febrero Chávez anunció al país que no iba a haber el garabato aquel llamado referéndum revocatorio, al cual yo critiqué mucho, yo decía que era el carrusel de la ilusión, donde se pretendía sacar a Chávez según un artículo de la Constitución bolivariana que él mismo hizo. Se pretendía sacar a Chávez con un referéndum, lo que aquí le llaman un recall referendum, que sacó, por cierto, al alcalde mayor hace un tiempo. Carlos Álvarez. Ok, Carlos Álvarez. Entonces, el pueblo estaba emocionado con ese carrusel de la ilusión y los conchupantes, que son los políticos estos supuestos opositores. Los que ahora están en la mesa de la unidad democrática. Claro, ahora antes estaban en la coordinadora democrática y cambió de nombre, el mismo perro con diferente collar, o el mismo viejo con diferente cachimba. Entonces, la gente estaba emocionada con ese referéndum. Y Chávez de buenas a primeras dice que no iba a haber un referéndum, que esto, que lo otro, que hay 800.000 firmas falsas, que no sé cuánto, y entonces el pueblo se alegresta. Y aprovechando ese estado, esa condición objetiva necesaria para la sublevación, se invoca a la guarimba. La guarimba es una estrategia que hemos promovido nosotros en nuestro movimiento, el Movimiento de Recuperación Radical, que consiste en bloquear la calle frente a la casa de cada quien. Guarimba significa refugio. Al bloquear la calle frente a nuestras casas y las intersecciones aledañas a nuestras casas, sin desplazarnos más allá del frente de ella o de su cercanía inmediata, y sin confrontar al enemigo, paralizamos el país, como de hecho lo paralizamos desde el 27 de febrero al 7 de marzo del año 2004, vamos a decir unas semanas antes de los eventos de los Paracachitos. Entonces, esa paralización fue brutal porque el régimen se sentía ya tumbado. Pero Chávez llama a la Coordinadora Democrática, lo que es ahora la MUD, y le dice que hay un golpe de Estado de derecha en puerta, en movimiento, y que él va a quedar fuera, y los de la MUD también, los de la Coordinadora Democrática, y le dijo, van a quedar fuera como la guayabera, van a quedar como las guayaberas, por fuera. Entonces, sale uno de ellos, Pompeyo Márquez, que es un señor que fue el líder, uno de los líderes de la guerrilla comunista, castrista. En los años 60. En los años 60 y 70. Sale en cadena nacional el día 7 de marzo, a las 12 y pico de la tarde, del mediodía, diciéndole al pueblo, pueblo de Venezuela, ya hemos logrado los objetivos con la guarimba, todos a sus casas, no más sublevación, vamos a entrar en un periodo de paz. Ya el gobierno, yo le llamo el régimen, ya el gobierno accedió ante la coordinadora de sentarse a discutir los términos del referéndum revocatorio. Y todo el mundo se fue a su casa. Por cierto, fue una gran traición. Perdona, a ver si estoy equivocado, creo que otro que hizo el llamado a eso
fue el que hoy es gobernador del Táchira. Por cierto, eso lo hizo por radio. César Pérez Vive. César Pérez Vive y otros más. El mismo Julio Borges, que está ahora, varios más, pero el que conmovió a la nación fue Pompeyo Márquez, porque lo hizo a través de una cadena de radio y televisión el 7 de marzo. Y entonces ahí se aplacó la guarimba, nos tumbaron la guarimba, no lo pudieron tumbar con tanques, con soldados, con policía, porque nadie estaba desplazándose. La gente estaba frente a su casa y al menor indicio de peligro, uno se retiraba en retirada estrategia hacia su guarimba, hacia su refugio, su casa. Y entonces, bueno, aquello fue tremendamente interesante porque básicamente tumbamos a Chávez, o lo hubiéramos tumbado de no haber sido por la complicidad, la conchupancia, el contubernio de la Coordinadora Democrática, lo que es hoy la MUD, donde pululan en toda esta gente que hoy están siendo condecorados en son los mismos. Son los mismos. Okay. Entonces, a raíz de esa guarimba, yo tuve que salir a la clandestinidad. De ahí vine a los Estados Unidos, a Miami. Cuando estoy en Miami, llego aquí en abril 24. Cuando estoy en Miami, viene el Día de las Madres, que era el 9 de mayo del año 2004, y llamo a mi madre por teléfono para felicitarla. Y la llamo tempranito, en la madrugada prácticamente, pero ella se levanta muy temprano, y me dice: hijo, tú no estás viendo las noticias allá, ¿qué pasa? Tu finca está tomada por todo el gobierno, por los militares, por la Fuerza Aérea, por helicópteros. Pero, ¿y eso por qué? ¿Me andan buscando? No, han capturado a un contingente de colombianos. Y tú ya estabas en el exilio. Yo estaba aquí en Miami, yo la llamaba por teléfono. ¿Y tú puedes demostrar eso? Claro. Okay. Además de eso, quitar el contra cuando entré, el 24, proveniente de Bogotá. Claro. Yo me escapo de Venezuela por las selvas colombianas y llego a Bogotá y de ahí. Igual que yo me escapé por Colombia también. Exactamente. Sí. Entonces, pero ¿cómo va a ser? A mí, yo creía que me estaba, tú sabes, tomando el pelo, colombiano. ¿Será que agarraron a los colombianos que trabajaban conmigo ya? Que yo tenía, tú sabes, como todas las fincas tienen empleados colombianos. ¿Cuántos tenías tú? ¿Perdón? ¿Cuántos empleados colombianos tenías tú en esa época? Bueno, colombianos debe haber tenido unos 4 o 5. 4 o 5 que eran los que se encargaban de los caballos, pues teníamos una finca de caballos de paso. Y los colombianos son los que cuidan los que los entrenan y todo. Pero tenía más de 30 empleados en la finca. Y entonces yo digo, ¿será que hicieron una redada con los colombianos? Algunos de ellos no tenían papeles, como suele pasar en Venezuela. No sé. No, estos son unos paramilitares. Yo creo que tú estás confundida. No, pero bueno, voy a poner la Globovisión, que se veía aquí en casa de un amigo, porque yo no tenía cable. Y llego, y efectivamente, unos paramilitares vestidos de camuflaje, y había uno encapuchado dando declaraciones. De Roberto Alonso, ubicada en una zona montañosa del municipio Baruta, el sector conocido como La Mata. Y tenemos a nuestro lado, por supuesto, efectivos de la DICIT y la Guardia Nacional que están custodiando. Aquí tienen al que hubo que proteger para que hablara. Estaría viviendo acá en esta hacienda y quisiéramos preguntarte, no sé si puedes decirnos tu nombre. No, yo en este momento le puedo informar que nos trajeron aquí para Venezuela para hacer un grupo de paramilitar con el señor Roberto cubano, el dueño de la finca. Nos dijeron que nos pagaba 500.000 pesos colombianos y que nos viniera a trabajar aquí. Fue que llegando aquí a la finca nos dieron información aquí en unos camuflados y nos dieron que nos tocaba trasladarnos para otro sitio para estar sitio preparados para tomarnos unos puntos de la guardia. Yo no sé dónde sería, pero eso fue lo único que sé. El ministro de la Defensa, García Carnero, dando declaraciones en la entrada de mi finca. Bueno, ¿qué es esto? Ministro, la hacienda o la granja en la que se localizaron estas personas pertenece a Robert Alonso, miembro de la coordinadora de oposición y a quien se le atribuye la coordinación, valga decirlo, de esa llamada guarimba. ¿Se ha ordenado ya la captura de este señor? Bueno, por lo menos ya tenemos la privativa de no salir del país. Él tiene que responder por esto porque es su propiedad donde estaba todo este campamento. Él debe responder por eso. Así que los cuerpos de seguridad del Estado están en este momento localizándolo y para que él dé respuesta a lo que aquí ha sucedido.
Señor, se le aplica un juicio militar o policial, y asimismo quisiera saber qué tipo de juicio se le va a aplicar a las personas que presuntamente son los cabecillas o intelectuales de este atentado terrorista. Bueno, hasta ahorita todo está dentro de la jurisdicción militar. Acuérdense que se ha capturado un número muy importante de personas con uniformes militares, con prendas militares, con armamentos propios militares. Y esto, pues, por supuesto, dentro de la jurisdicción militar le cabe completo toda la acción, ¿no? Ya el fiscal está procediendo en consecuencia, vamos al proceso de se estén reseñando cada uno de ellos. Y bueno, todavía hay persecución, en toda esta montaña hay una persecución completa. A lo que sí te puedo decir que de las informaciones que se han tenido, hay gente que está hablando aquí de tienen 43 días en Venezuela y parece tener relación con la guarimba que sucedió recientemente, y ellos actuaron en la guarimba, estaban recibiendo en la guarimba, y hay unos que hablan inclusive que le estaban pagando, a cada uno le pagaban un sueldo. Y bueno, ya enseguida pues la noticia era que Robert Alonso había contratado a un grupo de un centenar de mercenarios, que después Chávez dijo que eran 3.000, que eran más de 3.000 mercenarios que había. Ahora recuerdo eso, sí. Más de 3.000, ¿no? Una cosa, y entonces que lo había contratado una fuerza, imagínate, mercenaria, lo había llevado a mi finca para entrenarlo, un individuo que está siendo solicitado por la guarimba, porque yo era considerado el padre de la guarimba y el que llamó a la sublevación de la guarimba y la promovió, etcétera. Entonces me echaron todas las culpas de todos los desastres que hubo durante esos 7 días, me echaron todas las culpas, la fiscalía me imputó todos esos delitos, y que yo estaba corriendo y ya yo estaba en Estados Unidos. Pero un individuo que está siendo buscado altamente por la justicia, entre comillas, de Venezuela, sabemos siempre que no hubo justicia, ahora más todavía, pero que iba a meter en su finca, donde lo iban, donde, por cierto, a mí me fueron a buscar 3 veces a la finca. 3 veces a la finca. ¿Quiénes estaban en la finca cuando eso ocurría, Robert? Bueno, en la finca estaban mis empleados, el capataz, que por cierto lo mataron a sus 2 hijos de 2 y 10 años, lo degollaron con machete sin filo además. Qué horror. Y eso lo sabemos por uno de los choferes de la finca que se escapó, fue uno de los pocos, el único sobreviviente que yo sepa. Y desde una montaña aledaña estaba viendo todo, y después, 6 meses después, logré hablar con él y me contó todo, y me contó cómo mataron a los niños, cómo los degollaron. Los niños tenían un abuelo que sufría de Alzheimer, y que estaba totalmente ido, no sabía ni que existía, y le metieron un tiro en la cabeza, y los padres lo mataron después de que vieron a los niños degollados. Bueno, eso fue, yo no podía creer todo eso, pero ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Y por supuesto quienes los matan son la fuerza de Chávez. Bueno, sí, eso fue tomado por el ejército. No, si me dicen los vecinos, tú no estás, me dicen, eran como 10 helicópteros dando vueltas y la gente tirándose en la selva, porque la finca está en una zona boscosa a 30 kilómetros de Caracas, el corazón de Caracas. Y entonces aquello fue impresionante, tomaron toda la montaña, bueno, una cosa. ¿Y tú aquí en Miami? Y yo aquí en Miami, bueno. Entonces el régimen empieza a dar las declaraciones al día siguiente, que íbamos a tomar la base de Palo Negro, que es una base aérea, para hacernos de unos aviones F-16, que por cierto, había en Venezuela en aquel entonces 11 aviones F-16 comprados de Estados Unidos, pero lo habían canibalizado, tenían solamente en uso 5, 6 de ellos estaban canibalizados porque hay un embargo de piezas para los aviones F-16 por parte de Estados Unidos. Entonces le sacaban piezas a los aviones, pero esos aviones se suponía que nosotros teníamos una fuerza de pilotos, imagínate, pilotos que íbamos a agarrar esos aviones, lo íbamos a armar con 12 bombas cada uno de 500 toneladas. Las bombas de 500 toneladas son las mayores que hay que no sean nucleares, que desbastan 1.7 kilómetros a la redonda. Íbamos a armar esos aviones con esas bombas, íbamos a bombardear Miraflores y el fuerte Tiuna, que es el fuerte militar mayor de Venezuela. Íbamos a matar a no sé cuánto. Bueno, ahora, pero bueno, pues esto es una locura. ¿Dónde vamos a nosotros a armar? Primero, ¿cómo lo vamos a...? Porque se suponía que los paramilitares le dicen paracachito, porque no encontraron ningún arma después, y le preguntaron al ministro de la Defensa si había armas, si habían incautado armas. No, ahí lo único que... La respuesta que le dio García Carnero, esto es cosa de risa. No recuerdo como si fuera ahora. La respuesta que dio, no, ahí no había armas, lo que había eran unas cajas de
de cachito de jamón. Cachito de jamón. Cachito de jamón es lo que se conoce en Cuba como cangrejito. Croissant en francés. Sí. Nosotros le decimos cachito, que quiere decir tarrito. Que se los habían llevado a los presuntos paramilitares para comer. Para comer. Porque no querían más Entonces de ahí de la prensa los bautizó los paracachitos, en vez de paramilitares, paracachitos, ¿no? Entonces, se suponía que esos paracachitos iban a hacer la fuerza que iba a tomar para los negros. Bueno, y entonces tomaban para los negros, se armaban, nos íbamos a armar de esos aviones F-16. Ahora, ¿dónde íbamos a colocar las bombas? Porque esas bombas no se colocan en una finca. Eso tiene una tecnología. Yo después me entero aquí cómo se arman los aviones F-16 con las bombas de 500 toneladas. El lugar más cercano, supongo yo que es, o sería, o hubiera sido la base aérea de los Estados Unidos. O irnos para Colombia y en una base aérea colombiana armarla. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo son capturados estos tales paramilitares que dice Eladio Aponte? Y así comenzamos, que fue un montaje. Por lo cual, pues entonces, queda claro que tú no eres ningún terrorista, se cae esa bueno, desde un primer momento, ya el pueblo de Venezuela, la opinión pública, no creyó nada. Por supuesto, porque eso es imposible. ¿Cómo entraron esos paramilitares? ¿Por dónde fueron? ¿Cómo fueron contratados? Creo que incluso a ti te solicitaron por Interpol por esa razón. Ah, bueno, claro, yo no puedo salir de Estados Unidos porque estoy solicitado con alerta roja en Interpol. Y entonces, bueno, a raíz de eso, entraron a la finca. El régimen, supuestamente que agarra estos paramilitares que iban a cometer un magnicidio y un genocidio con estos aviones y con todas estas bombas, ni siquiera levanta criminalmente, no hace la experticia criminal en la zona. Mira, y quiero acotar algo antes de continuar, que te di la exclusiva a ti y he rechazado todo. A mí me han llamado de todos lados, de Colombia sobre todo, aquí mismo en Miami, de Venezuela me han llamado, y yo no doy entrevista a nadie. Solamente te la doy a ti porque tú eres el único que me ha dado un apoyo aquí, todos los demás, que soy terrorista, que esto, o sea, una apesto, ¿no? Entonces, perdona, tú estás vetado en los medios hispanos de Miami, incluyendo el medio venezolano. Especialmente el medio venezolano. Vetado. Vetado, no puedo ni salir en enero, el 1 de enero se llama a Unión Radio aquí, a las 10:20, para dar el feliz año, y entonces yo le dije a mi esposo una vez, ya tú vas a ver, llamo, dice, habla Robert Alonso, papá, y ahí ya me cortan. O sea, que ahora debería haber que ahora deberían de reivindicarme, ¿verdad? Pero no, ahora que lo muchas gracias por todo. Yo tengo a un gran amigo que se llama Roger Viva, que tiene una credibilidad muy grande en el exilio, y con él es que voy a hablar. Pues vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a continuar, sí, es importante aclarar que Aponte en el caso de los paramilitares o los paracachitos, era fiscal general militar, no era magistrado todavía. Llegué a ser magistrado, entre otras cosas, porque se prestó para este tipo para este montaje. Bueno, entonces nos quedamos en el que los paramilitares, supuestos son apresados. Yo me entero por mi madre, estaba ya en Estados Unidos, y empieza ahí, bueno, una serie de cosas impresionantes, una serie de persecuciones. Muchos militares, oficiales militares fueron presos. De ellos, básicamente, liberaron a todos ellos, con la excepción de 3 oficiales, 2 coroneles que eran hermanos, por cierto, y un sobrino de ellos que era capitán, y que después se escaparon de la cárcel de militares de Caracas, y están ahora, según creo, están en Costa Rica. Bueno, entonces, básicamente, esa es la historia inicial de los paramilitares. Pero todo esto tiene una connotación, porque las cosas no son así como así. Esto no es una varita mágica que viene Chávez y dice esto pasó así y ya. No, hay una serie de cosas. ¿Cómo es posible que la DEA y la CIA, la DEA tiene las oficinas principales en Centroamérica, en Bogotá? Ahí no se mueve nada si la DEA no lo sabe en Venezuela, si no lo sabe la CIA, si no lo sabe el DAS, que el DAS es el organismo de inteligencia colombiano, que es muy eficiente. Se entera hasta los Boy Scouts, como dije yo en un artículo, hasta los Boy Scouts. Si uno agarra y va para Colombia a reclutar a 3.000 efectivos mercenarios, paramilitares, eso se entera todo el mundo.
Luego, ¿cómo entran cómo traspasan 18 alcabalas terrestres, entre ellas algunas móviles, para llegar desde Colombia hasta Caracas? ¿Cómo pueden alojarse, dicen que 45 días, en una finca de un individuo que está siendo perseguido, que uno camina por encima de la carretera, por la carretera que está enfrente, la finca queda hacia abajo de la carretera, aledaña a la carretera, pero hacia abajo? Entonces uno camina por esa carretera y ve toda la finca, ve todo el mundo ahí, todo lo que está caminando. Robert, y el único señalado por lo que dice Chávez de esa finca Dactari eres tú. Yo soy el chinito Recadi para los venezolanos. Entonces, ¿quién protegía a esa gente? La logística para alimentarlos y todo eso. ¿Cómo tú mantenías? ¿Dónde están, cómo se llama, los desechos humanos? O sea, son 150, 180 personas defecando durante 45 días. ¿Dónde lo hacían? Bueno, nada de eso. Lo que hicieron fue, a los 3 días lo que hicieron fue abrir las puertas para que el soberano, que según me cuentan los vecinos, prácticamente ningún vecino participó en el saqueo, pero lo traían desde Caracas en autobuses, en guagua, lo traían, la misma DICIP, que ahora tiene otro nombre. Bueno, entonces empezaron a saquearlo todo. Nosotros, mi esposo y yo, estábamos viendo Globovisión una noche, porque era toda la noche, esa era la noticia, y vimos cómo sacaron el piano de la casa y lo tiraron por un barranco, cómo quemaban los libros de las bibliotecas en hogueras, cómo sacaban la ropa íntima de mi esposo y la mostraban alegremente a las cámaras. Bueno, cómo empezaron, y destrozaron la finca hasta arrasada, que convertirla en polvo y escombro. Creo que fue demolida totalmente, ¿no? Sí, yo hice, hace 2 días, preparé una página web. Yo voy a dar la dirección ahora, y después la voy a dar más tarde para quien no tenía lápiz, pero agarre el lápiz y apúntelo. Ahí van a ver todo, y si abren todos los links por cronómetro, van a demorarse 5 horas leyendo. Yo ya vi buena parte y es como para ver toda una película. Vale la pena verla. Ahí está la destrucción de Dactari, ahí está cómo era antes, cómo quedó. Eso le para los pelos a cualquiera. ¿En cuánto estaba valorada tu finca? Bueno, me ofrecieron $7 millones y me estaban insultando. Para hacer ahí, por cierto, para hacer ahí un hotel de esto de amor, de esto de que... Porque un portugués que era dueño de todos los hoteles esos que estaban en la carretera panamericana. Bien, Juquito, porque es bueno precisar a nuestros oyentes que, por ejemplo, y tú me corriges si es o no es, un vecino tuyo es Gustavo Cisneros, una finca. Claro, a él lo involucraron. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es una zona costosa. Sí, no, a él lo involucraron, está la finca Carabobo, la hacienda Carabobo, que es una hacienda bellísima. Lo involucraron, inclusive dicen que algunos de los que saquearon la finca de Dactari creían que estaban saqueando la finca de Gustavo Cisneros, y entonces escribieron en el muro, escribieron un grafiti que decía: Cisneros, malditos, corran. Y hoy Cisneros es un soporte de Chávez, de alguna manera. Y yo no digo que hoy, yo creo que desde siempre, Robert, desde siempre. Eso no fue a raíz de eso. Por cierto, un cubano, de origen cubano, que el país le dio toda la posibilidad. Su padre, el padre de él es cubano, llegó en los años 30 a Venezuela, pero ayudó mucho al exilio histórico cubano en Venezuela, don Gustavo Cisneros. Don Diego Cisneros. Un minuto más antes de ir a otra pausa, por favor. Bueno, entonces empezaron, la prensa internacional se hizo eco. Lo que yo te estaba diciendo, ¿cómo posible? Tendría que estar en los Estados Unidos. Bueno, en principio él acusó a Bush, y acusó a Uribe, y acusó a todo el mundo. Y bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que haber una guerra, porque pues, ¿dónde nosotros íbamos a armar 6 aviones F-16 o 5 aviones F-16? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Estos son parte de los paramilitares y reservistas colombianos detenidos hoy en una operación conjunta de los servicios de inteligencia en plena Caracas. Estaban en una hacienda de un personaje tristemente célebre de origen cubano, quien para más Irving es vecino de otra hacienda de un personaje de parecidos orígenes
y que es un magnate de la televisión. La operación que la Guardia va a desplegar ahora para terminar de esclarecer este caso que hoy nos sorprende a toda Venezuela. Bueno, por instrucciones del ministro de la Defensa se está iniciando una labor de escudriñamiento, reforzando al personal que desde primeras horas de la madrugada se encuentra en la zona, conjuntamente con la DICIP y el DIN, a fin de lograr la captura de algunas personas que lograron evadirse del lugar y que de esa manera pues se nos permita concluir con esta fase de la operación y ella a su vez va a generar todas las investigaciones y el resto de actividades que en estos casos se acostumbre, que en función de la planificación que se viene realizando con el manejo de las informaciones preliminares nos permita llegar a feliz término y a total esclarecimiento de esta situación. ¿El rastreo se está haciendo solo en esta zona, en esta montaña, o hay otro lugar de Caracas que se está haciendo, llevando a cabo la búsqueda del resto de las personas que forma parte de este grupo de paramilitares colombianos? Nos estamos desplegando en todos los lugares donde la situación amerita que se haga. Sin embargo, por razones obvias no podemos señalarlos, pero indiscutiblemente que se está trabajando hacia todos los sectores, hacia todas las áreas que considera pertinente que sea necesario estudiar. Veamos qué dice en este momento, por ejemplo, la agencia de prensa argentina Argenpress. La larga mano de la CIA se ve presente nuevamente desde la muerte en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán con los golpes de Estado del presidente Chávez. No está ajena la intervención estadounidense en una nueva acción desestabilizadora contra el gobierno democrático venezolano. Esta intervención se vio frustrada como en los intentos del 11 de abril de 2002. El golpe petrolero de fines del 2002 y el último y fallido megafraude del revocatorio presidencial. Así dice textualmente la agencia de noticias argentina Argenpress. Militar, allí recibir la En esta ocasión, sigue diciendo, la injerencia estadounidense se basa, como ayer utilizó a los contras en oposición al gobierno sandinista, en la tercerización de sus acciones en manos de paramilitares colombianos, quienes, si no tienen el apoyo del gobierno de Álvaro Uribe, al menos cuentan con su aprobación y dejan hacer, dice textualmente la agencia argentina de noticias Argenpress. Un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, la División de Inteligencia Militar DIN, la DICIP y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas logra la captura, hasta ese momento, ahora son alrededor de 100 paramilitares colombianos, apenas en los alrededores de Caracas. De hecho, dentro de lo que hoy es el área urbana de Caracas. Imagínense esto si fueran venezolanos en Bogotá. Uno de los detenidos dijo que el objetivo del grupo era tomar un fuerte militar en Caracas el día miércoles como preámbulo a una supuesta invasión desde Colombia de al menos 3.000 paramilitares colombianos a su vecina Venezuela. Esto es un cable de la agencia France Press. Era una acción de 3 a 4.000 hombres para ocupar Venezuela, dijo el detenido a Venezolana de Televisión, que lo mostró con el rostro encubierto. Rodríguez Torres dijo que la finca es de propiedad del venezolano de origen cubano, Robert Alonso, a quien se atribuye la creación de la guarimba, toma de calles y distintos sectores, practicadas en áreas residenciales del este y sureste de Caracas, en el curso de disturbios que dejaron 9 muertos entre el 27 de febrero y el 4 de marzo. Seguimos dando lectura textual a un cable de France Press que recorre el mundo. El objetivo de la guarimba era justificar una salida masiva de militares a la calle, que propiciarían un golpe de Estado contra Chávez antes que se sofocara el caos creado a sangre y fuego. El jefe de la Policía de Inteligencia venezolana dijo que entre los detenidos está un jefe paramilitar colombiano, al que por supuesto no identificó. Aseguró que los colombianos iban a ser utilizados para buscar una insurrección dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. También precisó que tenían como objetivo atacar varios puestos militares en Caracas, entre ellos el Comando Regional de la Guardia Nacional. Fuentes policiales afirmaron a France Press la detención de 32 milicianos en las últimas horas en las afueras de Caracas. Se llega ya alrededor del centenar y cada vez aumenta el número.
Torres dijo también que el grupo tenía conexiones con el sector radical opositor Bloque Democrático y con miembros de la coalición antichavista Coordinadora Democrática. El vocero opositor Felipe Mujica rechazó este domingo la presencia de grupos violentos en Venezuela y advirtió que el país podría utilizar en este caso como un pretexto para arremeter contra sectores democráticos del país. Ahora verán ustedes cómo han sido tratados de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esta gente que fue detenida infraganti en territorio venezolano, con uniformes venezolanos y similares, y con brazaletes con la bandera nacional para propiciar el caos y ser confundidos con una fuerza nacional que se habría alzado. Bueno, entonces, por aquello, el pueblo empezó a decir lo que era un montaje, esto, se burlaban. Una vez Chávez agarró a toda la comunidad diplomática en Venezuela, la llevó a Miraflores y le enseñó una serie de videos de unos muertos, de unos enterrados, y esto, y los paracachitos vestidos con camuflaje y esto. Y cuando salieron de la reunión, la prensa que quedó fuera, entrevista al primer diplomático, y el diplomático dice, bueno, no, a mí me enseñaron ahí unos videos, el señor presidente me enseñó unos videos y una foto, pero nosotros no sabemos quiénes son esa gente, nosotros no podemos dar fe de nada. Bueno, y entonces Chávez montó en cólera y dijo que él merecía un Oscar. No un Oscar, él merece la Palma de Oro, el Oscar. ¿A dónde llega la locura de este individuo, de este usurpador del poder en Venezuela? Yo te tengo aquí un audio de una conferencia que él dio internacional. Él reunió a la prensa internacional en Venezuela para hablar, esto fue 5 años después de los eventos de Daktari. Y esto es lo que le dijo, parte de lo que le dijo, porque habló 2 horas sobre el asunto, pero parte de lo que le dijo para que usted vea hasta dónde llega la mente de este individuo. Oigan ustedes. Formaron un equipo del DAS con los paramilitares, donde Don Berna jugó un papel importantísimo. Y otro narcotraficante que tenía relaciones de amistad hace años con una actriz venezolana, no la voy a nombrar, cuyo hermano, cubanos ambos, víctima, al menos uno de ellos de la operación Peter Pan, tenía una hacienda aquí en Caracas llamada Daktari, donde llegaron los paramilitares, que fueron reclutados en Colombia por el DAS y fueron infiltrados por tierra en varias, ¿cómo se llama eso, Pancho? Oleadas, columna abierta, creo que se llama eso, en autobuses vestidos de civil, claro, con militares venezolanos traidores, cómplices de los de Altamira. Estamos en el sector Gavilán del municipio Baruta, acá de la zona metropolitana, porque hace unos minutos una operación conjunta entre la DICIT y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dio como resultado la captura de más de una decena de personas vestidas con uniforme militar, pero con una particularidad: la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos de acento colombiano. Presumimos que se trata de personas de esa nacionalidad. Imagínense ustedes que, oye, que de aquí de Venezuela salga un grupo de terroristas, como esos que aquí vinieron. Esos sí son terroristas de verdad. Yo hablé con varios de ellos. Todos los que yo hablé, que eran los jefes, carné de reservistas del Ejército de Colombia, agente de inteligencia de las Fuerzas Militares de Colombia, los jefes. El jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera, fue uno de los principales cabecillas de ese plan. Se lo dije a Uribe. No, eso es imposible, ese es mi amigo. Claro, Jorge Noguera lo nombró Uribe al frente del DAS. ¿Dónde está ahorita? Averigüen ustedes, ¿quién sabe dónde está ahorita Jorge Noguera? ¿Sabe alguien? No, ahí están los colombianos. ¿Dónde están los colombianos ahí?
Ajá, ¿dónde está Jorge Noguera ahorita? ¿Está preso por qué? ¿Tú sabes por qué? No, no, por eso no. Por eso de aquí de Venezuela no. Irregularidades paramilitares. A Jorge Noguera lo nombró Uribe ahí por pedido de las bandas paramilitares. Luego de las denuncias del jefe del Estado y la ratificación que ha hecho de las denuncias del mandatario nacional, el exdirector de informática del Departamento Administrativo de Seguridad del DAS de Colombia, hemos tomado las declaraciones de Rafael García para construir este organigrama de la conspiración contra Venezuela dirigida desde Colombia, según las denuncias del mandatario nacional por el propio presidente Álvaro Uribe Vélez. Rafael García esboza y descubre cómo opera a lo interno el alto gobierno de Colombia y da detalles de la infiltración paramilitar en el DAS. Además, García admite ser ente ejecutor y testigo de los planes conspirativos que el gobierno de Uribe Vélez ha ejecutado en contra de Venezuela. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. Jorge Noguera, director del DAS en Colombia. Jorge Díaz, funcionario encubierto del DAS. Rafael García, director de informática del DAS. Mayor Mauricio Llorente, comandante del batallón de frontera. Los hermanos Araujo Castro, entre ellos Sergio Araujo, asesor de Jorge 40. Jorge 40, de las Autodefensas Unidas de Colombia, vinculados con factores de la oposición venezolana del Estado Zulia, conjunto a Hernán Hiraldo. También vinculados: Fernando Londoño, exministro del Interior de Colombia. Miembros de la oposición venezolana, como la familia Lapi de Yaracuy, Rafael Marín, político, e Iván Roa, que era ganadero tachirense, y presuntamente conectado con las Águilas Negras, paramilitares que se encontraban en el estado Táchira. De la oposición venezolana se sumaban a este plan María Conchita Alonso y Robert Alonso, quienes apoyaban para ingresar a los paramilitares a la finca Dactari a José Rafael Abello, que pertenece al cartel de Medellín. Así se conspiró para la ejecución del plan de paramilitares en Caracas, caso Finca Dactari, en mayo de 2004. Según la denuncia de Rafael García, exdirector de informática del DAS Colombia, se buscaba asesinar a personalidades del alto gobierno para crear zozobra, entre ellos Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela; José Vicente Rangel, vicepresidente de la República 2004; Jesse Chacón, ministro de Interior y Justicia 2004; o Isaías Rodríguez, fiscal general de la República 2000. Y yo me recuerdo una poesía que me enseñó mi abuelo, que es muy famosa en Cuba, que dice así: hay que decírselo al general Aponte Aponte, se la dedico al general Aponte Aponte. Dice así: esta vida es un relajo en forma de gallinero, y aquel que sube primero defeca en los de abajo. Pero si se sube un guanajo de peso no muy ligero, pueda que se rompa el gajo, y entonces se va al carajo aquel que subió primero. Mira, y por último, ¿cómo crees, en un minuto más o menos, Robert Alonso, cómo crees que va a terminar esto? ¿Tú crees que este sea una suerte de invento al estilo General Ochoa? Bueno, sí, yo creo que ahí van a rodar, debería de rodar alguna cabeza para dejar todo tranquilo, y entonces ya, pero como él es experto en crear ollas, ahora llega de Cuba, fíjate que está calladito, no ha dicho nada sobre, no sé si está en terapia intensiva. Tenemos información esta tarde, nos llamaron para información de buena fuente, de que regresaría a Venezuela bastante más allá, en una semana aproximadamente. Bueno, cuando regresen ahí le van a estar preguntando sobre este caso, ¿no? Claro. Y entonces él llega y dirá, y monta una olla, otro escándalo nuevo, y como decimos en Venezuela, o decíamos en Venezuela, todavía debe decirse,
Escándalo mata escándalo. Dentro de 15 días ya nadie va a hablar ni se acuerda de esto. Eso es lo que va a pasar. Oye, Robert, de todo corazón, muchísimas gracias a su señora esposa, Xiomi. Expresamos públicamente nuestra solidaridad, porque yo sé en qué situación, después de haber llevado una vida muy cómoda, claro, años de trabajo, ya una finca tan hermosa, productiva, perderla de esa manera por una infamia creada, erigida por este hombre que se nota que es un psicópata, con qué facilidad miente, las inventa, y es un artista para hacerlo, no hay sino que oírle hablar. Y bueno, nuestra solidaridad, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado esta primicia, y ojalá y podamos poner en la red esta entrevista, porque es la primera vez que, luego de lo dicho por este delincuente Eladio Aponte, luego de ello es la primera vez que uno de los protagonistas de esta noticia sensacional de esta semana se presenta ante los medios, en este caso por la poderosa 670M de Miami, a decir, pues a hablar de esto que ya deja claro que fue un montaje ordenado por Hugo Chávez. Gracias, Robert, te despides. Gracias a ti y gracias a la poderosa, y siempre será esta mi única casa, mi única casa.